cordial saludo, queridos hermanos y amigos. Nos hemos dado cita una vez más para estudiar la palabra de nuestro Dios y hemos llegado a la lección número 8, que será para el 24 de mayo del año 2025. Y el título es interesante porque vamos a abordar el corazón de la Biblia, el libro de los Salmos. Así que el título es En los Salmos, primera parte. Así que bienvenido, bienvenida, quédese hasta el final de este repaso general de la lección de escuela sabática. Y el texto a memorizar está registrado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 1. Meditemos juntos en lo que dice. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Este texto nos muestra que habrá un grupo que estará de pie ante el trono de Dios en el monte de Sión. Y qué interesante es ver que para poder entender el Apocalipsis, Dios quiere que vayamos a los Salmos porque estos nos brindan información muy importante. Y es que el propósito de la lección de esta semana es mostrar que los Salmos son el corazón de la Biblia. Los Salmos contienen testimonios acerca de la oración y el culto del antiguo Israel. En los Salmos vemos a sacerdotes orar, poetas, reyes y el pueblo en general cantan alabanzas y reconocen a Dios como el Creador, pero también como el sustentador y redentor. También vemos en los Salmos a personas llorar, sufrir y clamar al Señor por salvación a través de la intervención suya. En los Salmos podemos encontrar destellos proféticos relacionados con el fin de los tiempos, cuando el gran juez, el mismo Señor Jesucristo, vuelva por segunda vez a esta tierra. Y es que, queridos hermanos y amigos, si vamos al libro de los Salmos, estos son una colección de poesía que nos brinda mucha información para poder entender las múltiples experiencias que tú y yo atravesamos en la vida. En los Salmos, nuestra vida se ve reflejada como pecadores que somos. No podemos ocultarle nada a Dios. Y por eso el arrepentimiento, la confesión y el gozo de la salvación nos identifica con los personajes que existieron en tiempos bíblicos. También los Salmos revelan promesas que como pueblo de Dios que vivimos en el fin de los tiempos debemos abrazar para poder estar firmes y ser victoriosos cuando ya todo llegue a su fin. Esta lección nos ayudará a reconocer que si queremos ser parte de los 144,000, debemos ver en Jesús al único justo, que al reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, podemos recibir el regalo de la vida eterna. Y mientras llega ese día glorioso, cuando Jesús vuelva por segunda vez, reconoceremos que debemos también ser luz para las demás personas, en nuestro barrio, en nuestra vecindad, en nuestra ciudad, en nuestro país, como también en las demás naciones. Para que de esta manera podamos ser también instrumentos en cumplir la misión de predicar el último llamado de obediencia, pero también de adoración a Dios, revelado en Apocalipsis capítulo 14. Esos 3 mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis serán nada más y nada menos llevados por todos aquellos que serán parte del pueblo redimido, que serán parte de los 144,000 que compartirán las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, en las próximas 2 lecciones, en las próximas 2 semanas, buscaremos en los Salmos mensajes que nos hablen a quienes vivimos en el tiempo del fin. Reflexionaremos acerca de los sufrimientos, las frustraciones, los desánimos, pero también los dolores que vivimos en esta tierra como seres humanos, pero también como hijos de Dios. Mientras también esperamos una respuesta y un actuar en los diferentes momentos y etapas de la vida. Los Salmos nos despertarán el anhelo de la paz en medio de las tormentas de la vida. Seremos consolados, pero también fortalecidos en las tribulaciones
y hallaremos esperanza en las promesas que en los salmos están registradas. Y por eso, hermanos, al hacer esto y en respuesta a todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará, vamos a adorarle y le ofreceremos todo nuestro corazón en obediencia, pues comprenderemos la profundidad y el significado de los planes de Dios para nosotros, sus hijos. Pero también descubriremos que los cantos de los poetas y de los sacerdotes son una guía para quienes un día haremos parte de los redimidos, los 144,000. Por eso, estas 2 lecciones de las próximas 2 semanas nos ayudarán a perseverar hasta el día en que Cristo venga. Sabiendo este contexto, vamos a abordar la lección de esta semana. Y esta lección se enfoca específicamente en 4 salmos. Sí, queridos hermanos y amigos, 4 salmos. Y estos salmos nos llevan al centro del mensaje profético de Apocalipsis 14. ¿Cuáles son esos 4 salmos? Número 1, el Salmo 122. Este salmo muestra el intenso y conmovedor llamado de Dios. ¿Llamado a qué? A que oremos por la paz de Jerusalén. Tenga en cuenta que cuando se escribe este salmo, Jerusalén estaba pasando por graves problemas. Y de hecho, la Biblia muestra las diferentes persecuciones que vivió el pueblo de Israel, los diferentes atentados que sufrió Jerusalén. Por lo tanto, el Señor revela a través de este salmo que se debía orar por Jerusalén, por la paz en ella. Aunque hoy no existe Jerusalén, Dios también nos pide que oremos por la paz de nuestro país, por la paz del mundo. Y es que fruto de las guerras, fruto de las diferentes situaciones difíciles que enfrentan nuestros países, tú y yo como cristianos somos llamados a orar también por la paz. Así que ese es el primer salmo que enfoca la lección de esta semana. El segundo salmo y tercero al mismo tiempo son los salmos 15 y 24. Estos 2 salmos se ocupan del interrogante sobre la ausencia del Señor, declarando lo siguiente y buscando una respuesta. ¿Quién residirá en tu santo monte? ¿Quién subirá al monte del Señor? Pues bien, vamos a descubrir en esta lección quiénes estarán de pie, quiénes subirán al monte del Señor. Y número 4, el salmo número 4 que vamos a estudiar esta semana es el Salmo 51, el cual se centra en la súplica temblorosa que hace el rey David y que también debe ser la súplica nuestra a nuestro Dios. ¿Cuál es esa súplica? Señor, crea en mí un corazón limpio. Y si tenemos en cuenta estos 4 salmos, a Dios le dará gozo que meditemos tú y yo en lo que ocurrió en la cruz. Y así a Dios también le dará gozo de que fruto de esa meditación, de esa contemplación del sacrificio de Cristo en la cruz, podamos cumplir lo que dice el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14. Miren lo que dice Apocalipsis 14, versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, todo lo que ocurría en el santuario, allá en el tabernáculo, en el pueblo de Israel, hacía que todo el pueblo tuviera esperanza de un Salvador, y eso le despertaba paz, eso le despertaba gozo, que un día todos los utensilios que eran parte del santuario, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, en fin, todos los utensilios del santuario, juntamente con todos los rituales que se hacían en él, era nada más y nada menos que una réplica, un modelo de lo que Cristo haría en favor nuestro, en favor de la raza humana. Y eso le despertaba paz, eso le despertaba esperanza. Y ahora que Cristo ya vino y pagó la deuda en la cruz,
Su sacrificio debe despertar también en nosotros la paz en medio de tantas tormentas, la paz en medio de las guerras, la paz en medio de las crisis, la paz en medio de los problemas que enfrentamos en este mundo que está turbulento. En tantos atentados que hace el enemigo a través de estas promesas de los salmos y de las promesas escritas en la santa palabra de Dios, tú y yo podemos tener paz, podemos orar por la paz, pero también podemos estar en paz los unos con los otros. Así que ese es el mensaje central del Salmo 122. Pero ahora pasemos a los otros dos salmos que también refiere la lección, el Salmo 15 y el Salmo 24. Estos dos salmos formulan la misma pregunta prácticamente y se refiere al mismo acontecimiento, al de ocupar el monte Sión. Recordemos que el monte Sión es la Nueva Jerusalén. Así que son dos preguntas que van en esa dirección. ¿Quiénes estarán en la Nueva Jerusalén? Por eso el Salmo 15 dice lo siguiente: ¿quién habitará tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? La respuesta a simple vista es que nadie lo puede hacer por mérito propio. Nadie puede decir por cuenta propia que puede estar en la Nueva Jerusalén, que puede alcanzar la salvación. Nadie. Pero sí lo podemos lograr, lo podemos hacer por los méritos de Cristo. Pero aquí debemos aclarar algo más, hermanos. Está bien que como pecadores entendamos que es por los méritos de Cristo que podemos estar de pie en el monte Sión, en la Nueva Jerusalén. Pero Dios desea que también se haga una parte humana. Y por eso el Salmo, quiero que me acompañes a meditar en él, luego que en el versículo 1 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El versículo 2 del Salmo 15 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mire, aquí se están dando características de aquel que acepta a Jesús, de aquel que por los méritos de Él en la cruz del Calvario acepta su sacrificio y quiere y anhela estar en el monte Sión, en la Nueva Jerusalén, pero debe practicar esto: andar en integridad, practicar la justicia, decir la verdad, no hacerle mal al prójimo, ni admitir el reproche, es decir, el chisme contra el prójimo, contra el vecino. Y saltando al versículo 5 dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Sí, por los méritos de Cristo podemos estar en la Nueva Jerusalén, pero por los méritos de Cristo también podemos poner nuestra parte humana. Por eso el Salmo da la respuesta enfocada en la parte divina, solo por los méritos de Cristo, pero también da la respuesta en la parte humana. Tú y yo, pidiendo que el Espíritu Santo more en nosotros, podemos lograr estas cosas: la integridad, hablar la verdad, no calumniar, no hacer daño al prójimo, no tener usura con el dinero, etc. Por otro lado, el Salmo 24 complementa esa obra en el corazón, pero ahora en un enfoque cósmico. Notemos que este Salmo, el Salmo 24, empieza mostrando que Dios es el creador soberano que gobierna el universo entero. Luego, este salmo hace un llamado a la adoración mediante la pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? Acompáñeme a ratificar lo que acabo de mencionar. Salmo 24, 1 en adelante dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y el verso 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
Así que primero pone la base. Dios es soberano. Dios es el creador. Dios es el sustentador del universo entero. Y ahora, luego de poner y dejar claro que Dios es el gran soberano del universo, se lanza la pregunta, ¿quién? ¿Quién subirá ante la presencia del Señor? ¿Quién irá a su santo monte? La respuesta es sencilla, hermanos. Pues estará en la presencia del mismo Señor el que reconozca a Dios como su creador. Por eso Dios pone la base en ese salmo. Yo soy el creador. ¿Quién subirá al santo monte del Señor? Pues quien lo reconozca como el creador. Pero también, a partir de los siguientes versos, se presentan las características del creyente fiel. No basta solo con reconocer que Dios es el creador, que Dios es el dueño de todo. No, sino que también hay que unir la parte humana. Nótese lo siguiente. Va a ocurrir a continuación en los siguientes versos del Salmo 24 lo mismo que ocurrió allá en el Salmo 15. La parte divina unida con la parte humana. Mire, acompáñeme al versículo 4. Luego de Dios lanzar la pregunta, ¿quién estará en su lugar santo? El versículo 4 nos da la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ay, hermanos, aquí están dos características muy importantes de quienes quieren o queremos estar en el monte Sión, en la misma presencia de Dios. Los de limpio de manos, pero también los de corazón puro, que no han elevado su corazón a cosas vanas. ¿Saben qué significan esas dos cosas? Número 1, limpio de manos, significa integridad. Significa llevar una vida sin reproche, una vida sin fachada, una vida reflejando lo que realmente somos. No podemos ser una cosa en la casa y una cosa fuera. No podemos ser una cosa en la iglesia y una cosa en la cancha o practicando algún deporte cuando el viejo hombre se nos sale. No, hermanos. Tenemos que ser íntegros en todo lugar, honestos. Tenemos que ser lo mismo sin fachada donde quiera que vayamos. Eso significa limpio de manos, integridad. Pero lo segundo que presenta este salmo es aquellos que tienen corazón puro, que no han elevado su corazón a cosas vanas. ¿Saben qué significa esto? Significa tener la mente y la voluntad en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo. Recordemos que en la Biblia, cuando se menciona la palabra corazón, no se está refiriendo al órgano que tenemos allí palpitando. No, sino que se está refiriendo al órgano de la mente. Allí donde se almacena todo. Allí donde tomamos las decisiones. Entonces, cuando el Salmo dice que quienes subirán al monte del Señor serán aquellos que no han elevado su corazón a cosas vanas, está refiriéndose a que su mente, su voluntad, están puestas en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Por eso vale la pena aquí meditar en lo siguiente. ¿En qué piensas constantemente? ¿Cuáles son tus deseos constantemente? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué quieres lograr? ¿En qué ocupas la mayoría de tu tiempo? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué haces constantemente? Luego de dar respuesta a estas preguntas, vale la pena pesar en balanza. Si todo eso gira en torno al mundo, a las cosas que hay en el mundo, a los placeres pasajeros de esta vida, y muy poco estamos pensando en las cosas de Dios, entonces quiere decir que quizás nuestro corazón está siendo elevado no a las cosas de Dios, sino a las cosas vanas de este mundo, que finalmente son tan pasajeras que se van como agua entre las manos.
y son tan pasajeras que cuando Cristo venga se acabarán por completo. Entonces, ¿vale la pena reemplazar lo que Dios nos está prometiendo de estar en su santo monte con algo que ofrece este mundo? No, hermanos. La respuesta es un rotundo no. No vale la pena. Lo que sí vale la pena es lo que Dios nos ofrece. Por eso, si quieres estar en el santo monte de Dios, debes unir la parte humana con la parte divina. Ya Cristo pagó lo que tenía que pagar, lo imposible para nosotros, Él ya lo hizo. Pero ahora, al aceptarlo, al reconocer que Él es el Creador, que Él es el Redentor, que Él es el sustentador de nuestras vidas, entonces el Señor nos dice, debes tener limpias las manos, debes andar en integridad, pero también debes tener un corazón puro, que no esté elevado en las cosas vanas, sino en las cosas de Dios. Amén, mis queridos hermanos. Y me llama la atención también que este Salmo 24 termina presentando a Dios como el Rey de Gloria, un Dios fuerte, un Dios valiente, un Dios poderoso en batalla. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que así como Dios ha conquistado en el pasado, lo hace en el presente, pero sobre todo lo hará en el futuro. Aquí se presenta a Dios como el Rey victorioso, pues un día restaurará el orden de su creación y derrotará al mal para siempre. Pero para que esto sea una realidad, queridos hermanos, nuestro papel, nuestra función, nuestra voluntad será permitir que Dios ponga su ley en nuestros corazones, en nuestra mente. Que Dios mismo se encargue de reproducir en nosotros sus 10 mandamientos. Pero alguien dirá, ¿cómo lo logro? El mundo me atrae, el mundo me arrastra. ¿Cómo lo logro? De eso se trata la lección de esta semana. Se trata de que si queremos estar en el monte Sión, es decir, en la Nueva Jerusalén, con Dios, con los ángeles, con todos los redimidos, debemos tener el nombre de Dios escrito en nuestra mente. Recordemos que el corazón es nuestra mente. Y el nombre, la lección nos muestra que el nombre es el carácter. Se refiere al carácter. Quienes tienen el nombre de Dios escrito en su mente son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son el trasunto del carácter de Dios. Así que quienes tienen el nombre de Dios escrito en la frente, en el corazón, son aquellos que han permitido que los 10 mandamientos sean reproducidos en su vida. Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios por amor a Jesús, no por obligación. Por eso Juan, el capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquellos redimidos que tienen el nombre de Dios escrito en su frente son aquellos que aman a Dios. Y fruto de ese amor guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto? Por lo tanto, esto significa que cuando alguien tiene a Jesús, cuando alguien reconoce a Jesús como el gran creador, redentor y sustentador, entonces todo gira en torno a Jesús. Sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones giran en torno a qué es lo que le agrada a Dios. Cada vez que va a decir algo, cada vez que va a hacer algo, cada vez que va a tomar una decisión, primero se pregunta, ¿esto agrada al Señor? ¿Esto me acerca más a Él? Puesto que quiero estar en el monte Sión, quiero salvarme, no me quiero perder, ¿será que esto que voy a decir, hacer o a decidir me aparta de este camino, de ese objetivo supremo? Y si la respuesta es que eso me aparta de Dios, entonces no lo hago, no lo digo, no lo decido. Pero si me acerca a Él, entonces sí lo hago, sí lo decido, sí lo digo. Es decir, buscar primero el reino de Dios en todo. Y esa tarea, hermanos queridos,
no es nuestra. Es una tarea de parte de Dios en nosotros. Debe unirse la voluntad humana con la voluntad divina. Y dirás, bueno, pero ¿cómo logro esto? Bueno, acompáñeme a ver lo que dice Hebreos, el capítulo 10, el versículo 16. Miren lo que dice. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade el versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Saben cuál es nuestro papel? Nuestro papel o nuestra responsabilidad en todo esto es suplicar que Dios ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, sus 10 mandamientos. Que no los escriba en tablas de piedra, sino que los escriba en tablas del corazón. Debemos constantemente pedir, Espíritu Santo, tú que pones el querer como el hacer, que tus 10 mandamientos estén escritos en mi vida. Que tu Santo Espíritu me motive, me inspire a hacer lo correcto, a obedecerte, a poner en marcha tus 10 mandamientos. Cuando tú y yo oramos constantemente a Dios porque Él reproduzca su vida en nosotros, hermanos, no necesitaremos mirar los 10 mandamientos como prohibiciones, como cosas que no podemos hacer. No, sino que más bien el Espíritu Santo, cada vez que exista el riesgo de desobedecer alguno de esos mandamientos, el Espíritu Santo pondrá en nuestro corazón la decisión de no hacerlo, la decisión de huir al pecado, la decisión de mantenernos de parte de la verdad, la decisión de permanecer rumbo a ese gran objetivo que es estar en el monte Sión, siendo parte de los 144,000. No me quiero perder, por eso no voy a quebrantar los 10 mandamientos. Yo me quiero salvar, por eso, Señor, por favor, ayúdame a obedecerlos. Y cuando un corazón sincero clama esto constantemente a Dios, vive una vida constantemente implorando que el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer, que escriba los 10 mandamientos en las tablas de la mente y el corazón, entonces Dios se encargará de hacer la obra de transformación en nuestra vida. Y como consecuencia de tener al Espíritu Santo guiándonos diariamente, obedeceremos los 10 mandamientos. Por eso, hermanos, constantemente unamos la voluntad divina con la voluntad humana. No nos demos golpe de pecho, mire, yo voy a obedecer en esto, yo, y si caigo, la embarré, yo pequé. No, hermanos, nuestra tarea no es tanto proponernos obedecer. Escúchame bien a continuación. Nuestra tarea no es andar con los 10 mandamientos escritos en un papel o constantemente decir, no voy a hacer esto. No. Nuestra tarea es decirle, Señor, Espíritu Santo, permíteme obedecerte. Seas tú morando en mi vida. Si se me presenta una tentación, seas tú colocando en mi corazón el deseo de huir. Es decir, no mires la vida cristiana como algo que tú puedes vencer, como algo que tú puedes hacer. No, mira la vida cristiana es como algo que el Espíritu Santo puede obrar en ti para llevarte a obedecer. Pon a Dios, el Espíritu Santo, siempre en toda decisión, en todo actuar o en todo dejar de hacer. Si hay algo que te está impulsando a quebrantar algún mandamiento, pon al Espíritu Santo como ese agente regenerador, ese agente motivador, ese agente que te salva del peligro de caer en el pecado. Por eso constantemente debemos orar, Espíritu Santo, bautízame, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, tómame de la mano. No permitas que mi pie se dé al resbaladero del pecado. No. Y si se logra por la misericordia de Él, alaba también al Espíritu Santo.
rinde gratitud a Él porque Él es quien gobierna nuestra vida. Ahora, esta parte de la lección también enfatiza o muestra que cuando el nombre de Dios, su carácter es reproducido en nuestras vidas, es imposible permanecer en silencio y es imposible no anunciar que Cristo vuelve por segunda vez. Cuando ese carácter de Dios nos lleva a la obediencia de sus 10 mandamientos, nos lleva a reconocerlo como el Creador, como el Redentor y sustentador, pasaremos a ser útiles en las manos de Dios, en la proclamación del Evangelio, y haremos algo por la salvación de otras personas. Cuando Dios se reproduce en nosotros, haremos lo que a Él más le gusta hacer: salvar a las personas. Seremos útiles en sus manos para salvación de otros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero aquí hay algo que la lección, o Dios a través de la lección, nos pone el dedito en la llaga. ¿Saben qué es? Quizás la razón por la que tú y yo no testificamos que Cristo vuelve es porque nuestra vida no ha experimentado el gozo de la salvación. Vuelvo a repetir esto. Quizás el motivo por el cual no testificamos, no ganamos almas para Dios, no hacemos algo por la salvación de otra persona, quizás sea porque no hemos experimentado el gozo de la salvación. Y peor aún, quizás estamos prefiriendo lo vano, lo pasajero de esta vida. Y por lo tanto, estamos amañados al lodo del pecado de este mundo. Hay personas que no testifican del amor de Dios porque saben que sus vidas están amañadas en el pecado. Por lo tanto, prefieren mejor guardar silencio. Prefieren mejor no hacer nada por la salvación de otros. ¿Por qué? Porque se sienten sucios. ¿Por qué? Porque sienten que su vida está mejor en el mundo que en las cosas de Dios. Y hay quienes están con un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. No quieren sacar ese pie del mundo para tener los dos puestos en el sendero de la salvación. Se sienten sucios, se sienten incompetentes, se sienten que no pueden hacer nada porque no son dignos por causa del pecado. Es aquí, queridos hermanos, en que entra en acción el cuarto salmo del que se refiere la lección, el Salmo 51. Miren, hermanos, Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, que nos permite meditar en este Salmo 51. Es la historia del rey David, pero no es solamente la de él, sino también la nuestra, hermanos. Si hay alguien que se siente impedido en hacer algo para la salvación de otras personas, si hay alguien que siente temor porque tiene una vida sucia y de pronto se siente descalificado para hacer algo en la obra de Dios, este salmo, Dios permite que meditemos en él, que nos veamos identificados con el rey David. ¿Identificados en qué? En lo que él hizo, porque el rey David también pecó. El rey David también la embarró. El rey David también estaba sucio por causa de pecado. Es más, cometió un pecado y este le llevó a otro. Cometió otro pecado y este le llevó a otro. El rey David pasó por lo que tú y yo pasamos, hermanos. Pero miren lo que dice el versículo 1. El rey David dice: ten piedad de mí. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así que el rey David le dice: Señor, ten piedad de mí. Eso tú y yo debemos hacer. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Pero luego de pedir esa misericordia, el rey David dice: borra mis rebeliones, mis pecados. El rey David reconoció que era un pecador. Tú y yo debemos reconocer que somos pecadores. Por eso esta experiencia del rey David debe llevarnos a suplicar a Dios que nos muestre en qué estamos fallando, pero que también
ponga en nuestro corazón la decisión de arrepentirnos juntamente con abandonar el pecado. Por eso el rey David en el versículo 2 en adelante dice, lávame más y más de mi maldad. Mire, él se sentía sucio por causa del pecado. Pero David sigue diciendo, y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Miren, hermanos queridos, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si queremos estar en el monte Sión, en la Nueva Jerusalén, si queremos que Dios se reproduzca en nuestra vida y por lo tanto, si queremos cumplir la voluntad de Dios, que es salvar a otros, ayudar en la salvación de otros, tenemos que confesar que somos pecadores. Tenemos que admitir, reconocer que estamos sucios por causa del pecado. Y ese pecado, hermanos, nadie será feliz envuelto en el pecado. Nadie será feliz al conocer cuál es la voluntad de Dios, pero estando al mismo tiempo en las cosas vanas de este mundo, envuelto en el pecado. Nadie podrá ser feliz. Por eso el mismo rey David dice, mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, no tengo paz. No puedo dormir bien. No puedo hacer las cosas bien. No tengo gozo. Sí, eso es lo que causa el pecado. El pecado no deja tener paz. El pecado no deja dormir bien. El pecado no deja tener gozo en el corazón. Por eso David está pasando por ese momento. Y él reconoce que ha pecado y reconoce que nada bueno hay en el pecado. Por eso le dice, Señor, contra ti, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y el versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso aquí es importante lo que ya dijimos, unir la voluntad humana con la divina, suplicar constantemente, Espíritu Santo, escribe tú esas tablas de la ley en mi corazón. Escribe tú esos 10 mandamientos en mi corazón, porque yo no puedo, porque he sido concebido en maldad, mi tendencia es el pecado, mi naturaleza es continuamente hacia el mal. Por favor, Señor, seas tú reproduciendo la obediencia en mi corazón. Y sigue diciendo el Salmo, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David reconoció lo que tú y yo debemos reconocer. Solo Dios puede limpiarnos. Solo Dios puede asearnos de lo sucio del pecado, de la suciedad del pecado. Solo Dios. Y cuando esto ocurre, hermanos, cuando tú y yo reconocemos nuestro pecado, le pedimos perdón a Dios, le pedimos ayuda a Dios, pero también unimos nuestra parte humana con la de Él para abandonar el pecado en el nombre de Jesús y por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo, se cumplirá lo que dice el Camino a Cristo, la página 66. Mire lo que dice. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos guardar silencio. Si hemos gustado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir. Como Felipe, cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis hermanos! Cuando esto ocurre, esa obra transformadora de Cristo en el corazón a través de su Espíritu, entonces no podemos quedar en silencio, hermanos. Si tú y yo estamos en silencio y no estamos haciendo nada por la salvación de otros, es porque no hemos tenido un encuentro con Jesús. Es porque preferimos estar en las cosas vanas de este mundo. Es porque no vemos nada de malo estar envueltos en el pecado. Pero al reconocer que no somos felices porque el pecado no trae felicidad, entonces ahora haremos lo que hizo David.
pediremos perdón a Dios, le pediremos que nos limpie, le pediremos al Espíritu Santo que nos transforme. Y luego de que esto sea una realidad en nuestra vida, entonces sentiremos gozo de la salvación, pero también sentiremos el deseo de hacer algo por la salvación de otras personas. ¿Cuántos dicen amén por esto? Así que todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo y su pecado es perdonado, empezará a anunciar el Evangelio. Proclamará que Cristo vuelve por segunda vez y que las profecías de Apocalipsis se están cumpliendo. Y por lo tanto no hay tiempo que perder. Es hora de arrepentirnos para que no recibamos los efectos que la Biblia relata de las plagas. Y no suframos tampoco las consecuencias terribles de los acontecimientos que están a punto de suceder. Este mundo está llegando a su fin. Por lo tanto, Dios está despertando en multitudes, en las personas, el deseo de buscar la salvación. Y tú y yo somos sus instrumentos. Por eso también, juntamente con la oración de transformación que haces al Espíritu Santo, también debes pedirle a Él que te dé la idea de qué hacer en su obra aquí en la tierra. También tú y yo debemos suplicarle a Él: Señor, dime qué debo decir, dime qué debo hacer para la salvación de otra persona. Permíteme ser útil en tus manos, Señor. Muéstrame o incluso llévame a esa persona o tráemela. Aquella persona que necesita salvación y que tú quieres usarme, muéstrame cómo hacerlo, pero también llévame o tráeme a esa persona. Pero hermanos queridos, tenemos que ser conscientes que el pecado nos separa de Dios, pero también el pecado nos separa de la vida eterna. ¿Quién estará de pie delante del monte de Sión? No serán aquellos que prefirieron este mundo y el pecado que hay en él. Por lo tanto, si tú y yo no nos arrepentimos de nuestro pecado, y si no lo abandonamos en el nombre de Jesús, y si no suplicamos diariamente que el Espíritu nos transforme, y si no decidimos alumbrar a otros con este santo evangelio, y si nuestra vida permanece en tinieblas y no hacemos nada porque la vida de otros salga de las tinieblas, por eso esta lección nos invita. Entonces, lamentablemente, no estaremos de pie en el monte Sión. No estaremos delante de la presencia de Dios. Nos perderemos. Y Dios no quiere eso para ti ni para mí. Por eso esta lección nos invita a evaluarnos en esas fases que consisten en la vida cristiana. ¿Cuáles son las fases? Número 1, reconocer que Dios es el creador, reconocer que Dios es el sustentador, reconocer que Él es nuestro redentor, ya pagó el precio por nuestra salvación. Reconocer. Número 2, arrepentirme porque soy un pecador. El arrepentimiento es sentir tristeza, dolor porque le he fallado a Dios. Eso es arrepentimiento. Número 3, luego de ese arrepentimiento, ahora yo confieso. Le confieso a Dios mi pecado. Le confieso que he fallado en esto o en aquello. Le confieso que soy tibio de corazón. Le confieso que me atrae más las cosas del mundo. Le confieso todo a Dios. Pero también le confieso que necesito de su ayuda. Necesito que el Espíritu Santo haga su obra en mí. Y por lo tanto, entonces, Él pone el querer como el hacer. Y ese es el paso número 4. Él pone en mi corazón el deseo de abandonar el pecado. Y cuando lo hago, en el nombre de Jesús, entonces paso número 5, paso a adorar. Paso a reconocer que Dios es el Dios supremo, que Dios es el Rey del universo. Entonces lo adoro con mi vida, con mis actos, con mis pensamientos, con mis decisiones. Y paso número 6, paso a testificar. Todo lo anterior me llevará a vivir una vida de gozo, pero también una vida de testificación. Heme aquí, Señor, le diré. Envíame a mí. ¿Qué hay que hacer?
¿Qué debo decir? ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo dar? Pasaré a estar a disposición del director técnico del universo para salir al campo de juego y hacer goles para salvación. Pasaré a ser un guerrero en el ejército divino para combatir las fuerzas del mal y poder rescatar de las garras del enemigo a personas que serán candidatas al reino de los cielos. Pasaré a ser útil en las manos de Dios. ¿Quieres ser útil? ¿Quieres salvarte? Pues esta lección nos invita a desnudar nuestra alma entera delante de Dios. Si queremos la salvación, y si queremos la salvación también para nuestra familia, esta lección cae anillo al dedo. Que Dios nos ayude en este propósito. Escribe tu comentario, escribe tu reacción, tu pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó, te impactó de la lección de esta semana? Pero también comparte estas buenas nuevas con otra persona. Recordemos que somos una cadena de salvación. Cada uno de nosotros somos un eslabón de esa cadena. Y por lo tanto, tenemos que proponernos hacer la voluntad de Dios en testificar. También dale me gusta. Y si no te has suscrito a este canal, te invito a que me apoyes en este ministerio virtual. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.